A esta hora le damos la cordial bienvenida, como cada sábado, al doctor Gerber Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y también habitual comentarista sabatino en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Gerber Cuba, como siempre muy amable. En su reciente artículo, ¿no?, usted lo titula Injusticias contra los servidores de salud e indica que se necesita el fortalecimiento, la sostenibilidad financiera de e-salud, ¿no? Este es un tema central porque a lo largo de la pandemia lo que hemos visto que hay una total despreocupación primero por los servidores de salud, ¿no?, por los profesionales de la salud, ¿no? Siempre se dice están en primera fila, ¿no? Pero parece ser que los ministros, las gestiones no le están dando el apoyo correspondiente, ¿no? ¿Cómo está analizando este tema, que es un tema central justamente para no solamente mitigar la pandemia en estos momentos, ¿no?, sino para lo que se viene adelante en materia de salud, ¿no? Mire, yo estoy muy preocupado realmente por lo que ocurre con el sector salud. Esta semana, los primeros días de la semana, escribí un artículo en relación a la escasa vacunación que tienen los médicos y profesionales de la salud. Hoy día, la portada del Comercio Así es. Resalta el problema que yo señalé el día lunes, en el artículo del día lunes. Claro. Y el día de hoy resalto el segundo problema, que es la escasa de esa transferencia de dinero que se le ha hecho por decreto de urgencia de 600 millones para el sector salud, que tenía la finalidad de aumentar las horas de atención en los hospitales para que la población se beneficie. Le han puesto tantas actividades que se pueden hacer con esos 600 millones que finalmente el gobierno ha priorizado no ya pagar estas horas extraordinarias, o se llaman los servicios complementarios, para ampliar la brecha, sino otras actividades. Y le han puesto una serie de requisitos que hacen que no se cumpla. Por ejemplo, casi la mayoría de trabajadores de salud son trabajadores del régimen laboral 728 o 728. ¿Qué dice la norma? Que los que son del régimen laboral 728 no pueden acogerse a los servicios complementarios, es decir, a las horas extras. Entonces, ¿qué significa? Que si en un pueblo chico, en una provincia o en Lima metropolitana mismo, hay un médico especialista de salud que puede ampliar las horas de atención de un centro de salud, de un hospital en el MINSA, no puede ir a socorrer eso. ¿Por qué? Porque la norma le prohíbe. Entonces, uno de los principales reclamos de la población es que no hay oferta de servicios, no hay médico que los atienda, no hay profesional de la salud que los atienda. Sin embargo, el gobierno le pone una prohibición para que los trabajadores puedan ir del MINSA de salud a las Fuerzas Armadas, a las policiales, para socorrer en los lugares críticos donde se requiere ampliar la oferta de atención, eso ocurra. Pero lo más grave ocurre todavía con los médicos serum. Usted sabe que los médicos serum son médicos que trabajan en los servicios, como su nombre lo indica, rural, urbano, marginal. Es decir, en lugares lejanos donde de repente el médico es uno solo. No hay otro médico en esa comunidad, en ese pueblo. Sin embargo, el médico va a tener que trabajar su horario normal de trabajo y él tiene prohibido poder ampliar sus atenciones a la comunidad en momentos que la comunidad necesita más. ¿Por qué tiene prohibido? Porque la norma dice que los médicos serumistas no entran en este sistema de servicios complementarios. ¿Qué va a hacer la población en esta circunstancia? Lo que hace va a tener que ir a otro pueblo donde haya atención de mayor en los horarios que requiere, o de lo contrario, ir y pagar. Decir, señor, quiero pagar mi atención como privado, porque veo que usted no atiende en este horario. ¿Y quién se perjudica? Por supuesto, se perjudica la propia población. Y esto no entiendo, la verdad que me parece increíble que esto suceda en plena pandemia. Ahí hay un desajuste entre el pensamiento que tienen los funcionarios del MINSA y la realidad que ocurre en esta pandemia. Y el otro tema que yo he visto con mucha preocupación es que el gobierno le ha transferido 118 millones a salud, y eso está muy bien,
pero el monto es muy pequeño, porque como todos sabemos, Salud brinda atención no solamente a los pacientes asegurados, sino a la población que tiene COVID, a cualquiera que sea. Y por otro lado, también hay que señalar que debido a toda esta pandemia le han dado mayores responsabilidades, como administrar la vía panamericana, administrar una serie de centros de atención temporal, que ha incrementado enormemente los gastos de salud. Y por otro lado, también hay que señalar que la pérdida de empleo, ¿no?, ha hecho que mucha gente que aportaba de salud ya no lo haga. Y en consecuencia se ha disminuido también la caja fiscal de salud. Entonces, si tú presionas con mayores atenciones, presionas a la institución, que es una institución autónoma, y dices, bueno, como me estás ayudando en las atenciones de lo que es mi responsabilidad como gobierno, como Estado, te voy a transferir un fondo. Sí, pero es un fondo insuficiente. Yo creo que ahí el gobierno tiene que dar mayor sensibilidad frente a salud para fortalecer su sostenibilidad financiera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente, no? O sea, no se focaliza bien los recursos, no se conoce a ciencia cierta lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que ocurre en la administración de salud desde su punto de vista? Mire, yo creo que, primero, creo que hay un desfase entre el conocimiento de la realidad sanitaria del país y lo que ocurre en el país. En segundo lugar, no se pone el diagnóstico de fondo, en el sentido de la necesidad que se tiene de mejorar la oferta de atenciones médicas y de salud a la población. Y tercero, no se toma en cuenta que la escasez de recursos humanos para lograr eso requiere que se priorice a los recursos humanos. Y hemos visto en el tema de la vacunación es increíble. Mire usted, la Comisión COVID del Congreso de la República hizo una visita inopinada a Cenares, que es el Centro Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud. ¿Qué constató? Que de estas vacunas Sinopharm, cuyo último lote llegó el 14 de febrero, habían 100.000 dosis, más de 100.000 dosis almacenadas en los almacenes de Cenares. Uno se preguntará, ¿qué hacen las vacunas en los almacenes y por qué no se utilizan para la vacunación de los médicos y profesionales de la salud que todavía faltan? La pregunta es, no se sabe. No se sabe. Sin embargo, al colegio médico que vacuna un grupo importante de médicos, que son los médicos cesantes y jubilados, y además aquellos médicos que trabajan solo en sus consultorios, que no tienen relación de dependencia ni con el hospital ni con las clínicas. A ellos son 16.000. Le dan, ¿sabe cuánto le dan? 1.000 dosis, 1.500 dosis. Solo han vacunado 2.600 médicos de ese lote que deberían haber vacunado en el Colegio Médico del Perú. Entonces, aquí hay un problema serio de falta de priorización de recursos humanos que es útil para luchar contra la pandemia. Pero usted me hizo la pregunta, ¿pero por qué cree usted que decide? Bueno, una de las cosas puede ser la desinformación, el desconocimiento de la realidad sanitaria. Pero el otro es que entre comprar bienes y pagar derechos laborales o beneficios laborales, la gente, como es natural, prefiere comprar bienes. No sé por qué esa preferencia, por qué esa atracción increíble solo a comprar bienes y no a pagar beneficios sociales que corresponde a los trabajadores. Yo creo que ahí está el tema de fondo, esas decisiones que se toman finalmente, porque en pandemia, como usted sabe, todos los sistemas de compras están facilitados enormemente, los sistemas de control son concurrentes con la Contraloría, pero esto no genera ningún tipo de sanción, sino quizá en el futuro, y tantas son las actividades que se hacen, que evidentemente lo más probable es que muchas de ellas ni siquiera sean visualizadas en los sistemas de control. Por eso es que a mí me preocupa que haya una despreocupación, un abandono de los recursos humanos que tiene nuestro país, en plena pandemia, que es cuanto más se necesita. Una última pregunta y tiene que ver ya con el tema de las vacunas, doctor Herbert Cuba, ¿no? El ministro Óscar Ugarte ha dicho que antes de mayo van a estar vacunados o estarían vacunados 4 millones de adultos mayores. ¿Cómo ve el horizonte? ¿Se puede cumplir o simplemente es una buena intención? Bueno, tal como van las cosas,
creo que es una buena intención. Y tal es así que ya empieza a ser una preocupación en los medios de comunicación, cosa que nosotros ya sabíamos desde dentro del sector salud, pero ya los medios de comunicación se han preocupado, porque también hay un desfase en las etapas, porque señalaba que la primera etapa era los médicos y profesionales de la salud, y vemos que todavía no concluyen. Hay miles de médicos que todavía no se han vacunado. Ahora han pasado al adulto mayor, y vemos también cómo es la lentitud de la vacunación. Por otro lado, no han llegado vacunas suficientes. La adquisición va lenta también. En consecuencia, todo este proceso de vacunación, más la forma como se distribuyen los presupuestos entre el sector salud, yo creo que va a ser muy poco probable que cumpla las metas del Ministerio de Salud. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de cada sábado en RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tenga algo más que agregar, por favor. Sí, quisiera señalar también que es necesario resolver los conflictos laborales que tiene el sector salud. Yo perfectamente comprendo y me alegro que el gobierno haya resuelto el tema del paro de transportes esta madrugada, y en ese mismo sentido deberían focalizar en el tema del sector salud, por un motivo obvio, porque la salud es el tema más importante hoy día debido a la pandemia. Y me parece increíble que eso de tirar largas y decir después, no resuelva un problema que va a tener un impacto directo contra la pandemia en el país. Esa es mi invocación que hago desde aquí, y espero que el presidente Sagasti nos escuche y ponga un ojo en ese sector. Yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Heber Cuba, ¿no? Y como cada sábado, vamos a compartir con usted siempre este análisis referido a los temas de salud y también a los temas de coyuntura nacional. Muy agradecido, que tenga buen día. Muy agradecido, un buen día. Gracias.